SER Podcast. Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Está habiendo mucho revuelo con el ático de casi 500 metros cuadrados que la Comunidad de Madrid ha comprado en uno de los barrios más caros de la capital, pero es que a lo mejor no hay para tanto. Alguien podría pensar que a lo mejor el gobierno autonómico se ha dado cuenta de que los precios de la vivienda están completamente desbocados y se ha lanzado a la jungla inmobiliaria de especular, a ganar mucho dinero para así después poder mejorar los servicios públicos. Alguien lo podría pensar, pero no. La presidenta Ayuso le saca de dudas. Aquí se va a acometer una reforma integral del edificio. Hemos empezado por esta sala, empezamos después por el suelo de la Real Casa de Correos y ahora la segunda planta entera va a ser remodelada integralmente, porque hacía décadas que no se acometía ninguna reforma y, por tanto, ahora ya hay daños estructurales que hay que hacer desde cero, de todo tipo. Para el acondicionado, para el frío, es decir, la climatización. como va a haber obras, la Comunidad de Madrid ha tenido que comprar un ático de lujo, una terraza de 200 metros cuadrados, para que la presidenta o algún consejero pueda seguir trabajando, pueda seguir viéndose con gente. Lo que pasa es que, claro, uno piensa, no hay más despachos en la Comunidad de Madrid, y en todo caso, ¿por qué compra y no alquiler? Es más, ¿cuánto ha costado este ático? ¿Ha sido un chollo? ¿Y qué se hará con él cuando terminen esas obras en la Casa de Correos? ¿Hace falta tanta terraza para reuniones puntuales? Pero es que, claro, esto no se ha publicado en el portal de transparencia. No ha habido modificaciones presupuestarias y durante 3 meses y medio nadie ha informado de esta compra. Pero lo que es peor, la comunidad está segura de que esta adquisición se va a poder usar para su finalidad, es decir, para despacho, que es lo que ha dicho Ayuso. Lo digo porque la oposición afirma que no, dice que con la ley urbanística en la mano solo puede ser una vivienda. A Ayuso le han preguntado por esto y ella ha venido a decir, bueno, ¿y a mí qué me cuentan si yo solo soy la presidenta? No me compete porque no lo realizo yo, no es para mí. No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me le han comprado a Ayuso nada. Hombre, aquí alguien puede decir, una presidenta no tiene por qué saber estas cosas, pero claro, es que es la propia Ayuso quien afirma que con la publicación de esta noticia el país lo que busca es desprestigiarla, lo que busca es que la gente se le eche encima con la que está cayendo con los incendios. Ante algo tan grave, ¿no ha pedido un poco más de información para que no quede ni la más mínima duda de la pulcritud y de la ética y del sentido de esta operación? Lo digo porque un organismo tan poderoso como la Comunidad debería saber que ante la falta de respuestas, pues se despiertan todas las dudas y puede aparecer más de una especulación. De este y de otros temas vamos a hablar hoy con Mariano Alonso. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Isabel García Pagán. Buenas noches. Buenas noches. Y Arturo Puente, ¿cómo estás, Arturo? Hola, Pablo, muy bien. Venga, vamos con todo. Son las 10:03, las 9:03 en Canarias. Y empezamos actualizando la situación de los incendios, porque el que se ha desatado esta tarde en Fermoselle, en Zamora, ha avanzado muy rápido y ha provocado el desalojo de casi 1.000 personas de 12 municipios diferentes. Es una zona donde viven muchas personas mayores, esto ha complicado los desalojos, y hay además 2 pueblos confinados. Vamos a buscar la última hora en Radio Zamora. Carlos Chintu, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Son alrededor de 950 personas las que se han visto afectadas por las evacuaciones que se han ido produciendo durante la tarde en 12 pueblos de la zona, en un camping y en 2 residencias de mayores, mientras otras 2 localidades permanecen confinadas y 3 carreteras están cortadas al tráfico. Los vecinos desplazados están siendo atendidos en el pabellón de Bermillo de Sayago, en el de Fermoselle y en centros de mayores de Zamora. Son más de un centenar de medios los que están participando en las labores de extinción y está prevista la incorporación durante las próximas horas de nuevos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y de un convoy procedente de Cantabria para afrontar una noche que se presenta especialmente complicada. Gracias, Carlos. Estaremos muy pendientes, obviamente. Este es ahora mismo uno de los incendios que más preocupan en un día, hay que decir, Alejandro Becerra, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. En el que han llegado por lo menos noticias positivas de los megaincendios de Madrid y de Ávila. Sí, porque el gobierno ha dado por técnicamente estabilizados estos incendios que entre los 2 han arrasado más de 70.000 hectáreas. Interior permite la vuelta a sus casas de los vecinos de Valdemaqueda y Cadalso de los Vidrios, los 2 últimos pueblos que quedaban todavía evacuados en la Comunidad de Madrid. Son unas 8.500 personas. Desde un punto de vista técnico, el incendio que abarca la emergencia de interés nacional o nivel 3 se encontraría técnicamente
estabilizado. Todavía permanecen evacuadas las urbanizaciones del entorno de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa. Ayuso ha cifrado en 100 las casas destruidas por el fuego. Pasamos de Madrid a Ávila, donde la buena evolución del incendio de Burgondo ha permitido esta tarde la vuelta de todos los municipios hasta ahora evacuados de la provincia de Ávila. El incendio de la Val d'Uixó en Castellón mantiene su perímetro y advierte el gobierno valenciano de una noche crítica para su evolución. Escuchamos al subinspector de bomberos de Castellón. Para ver la evolución del incendio. Hasta que no tengamos garantías no lo daremos por estabilizado. Dice que de momento no se puede dar por estabilizado. En León hay 3 incendios ahora mismo simultáneos. El más preocupante, el que se ha desatado esta tarde en San Cipriano del Condado, que ha obligado a desalojar a sus vecinos y a otras viviendas. Alrededor son unas 300 personas. En Cataluña, jornada positiva con el incendio de Canielles controlado. Pues gracias, Becerra. Obviamente vamos a estar pendientes. Enseguida vamos a ir con Zapatero, enseguida vamos a ir con Ayuso, enseguida vamos a ir con el análisis del día, pero es que acaba de suceder ahora mismo. En Extremadura, PP y Vox acaban de aprobar los primeros presupuestos del nuevo gobierno de Guardiola. María Guardiola, que dijo aquí en este mismo programa, en estos micrófonos, que no iba a meter a la ultraderecha en su gobierno, ya no solo gobierna con ellos, sino que acaba de aprobar unas cuentas públicas con Vox. Juan Antonio Ruiz, Extremadura, buenas noches. Hola, buenas noches. Los presupuestos, aunque no hablan explícitamente de prioridad nacional, ese concepto que sí está en las cuentas valencianas, sí meten un tijeretazo a las ayudas para las ONGs que atienden a personas migrantes, a la cooperación, a los sindicatos. Pero en cambio, Juan Antonio, aumentan las ayudas para los toros. Sí, tras 12 horas de debate, la Asamblea ha aprobado los presupuestos de 2026 sin aceptar ni una sola de las más de 600 enmiendas presentadas por el PSOE y Unidas por Extremadura. Esto queda aprobada la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2026. Las cuentas ascienden a 8.854 millones de euros y mantienen intacto el proyecto diseñado por el gobierno regional. Vox ha reivindicado que su entrada en el Ejecutivo ya se refleja en medidas concretas incluidas en estos presupuestos. Dice usted que no entienden por qué no está en los presupuestos ninguna partida dedicada a esto, pues porque Vox no quiere. Sencillamente se lo digo así de claro. ¿Comprende? Porque Vox no quiere. Y somos determinantes en el gobierno. Si quiere usted se lo digo con otras palabras más blandas, pero se lo digo así. Tras la votación, María Guardiola ha defendido que son los presupuestos más altos de la historia de Extremadura y que garantizan estabilidad política e institucional. Tenemos los primeros presupuestos de esta legislatura, los presupuestos más altos y los mejores que ha tenido Extremadura en su historia. Hemos sido la primera comunidad autónoma en este ciclo político que ha ofrecido y que ha otorgado tanto estabilidad política como institucional. La oposición denuncia que el acuerdo entre PP y Vox ha dejado fuera cualquier negociación parlamentaria y recuerda que por primera vez en la historia autonómica no se han incorporado ni una sola enmienda de la oposición en unas cuentas públicas. Arturo, hubo un tiempo en el que avergonzaban estos pactos con la extrema derecha, en el que determinados conceptos, María Guardiola era la primera que decía no, con la extrema derecha nunca, yo cómo voy a meterlos en mi gobierno, yo no quiero gobernar con ellos. Está aprobando, reivindicando unos presupuestos. Es verdad que no incluyen el término prioridad nacional, pero sí que ha podido poner su sello Vox. Claro, sí, se han ido bajando todas las fronteras, ¿no? La primera era no haré nunca pactos de gobierno, no meteré en mi gobierno a la ultraderecha. Después era de no aceptaremos prioridad nacional, acabó apareciendo en los pactos de gobierno, ahora aparece también en algunos presupuestos y puede que no aparezca el término como tal. Ya recordamos que hay una discrepancia sobre lo que significa, como si eso tuviera una gran relevancia, ¿no? Una discrepancia jurídica. Ya sabemos por dónde van. Lo que hay son recortes sociales. Lo pueden vestir como quieran, pueden decir que son recortes para, ¿no? Esas cosas se dicen la grasa de la administración o eso que solamente va a ayudar a unos que no lo necesitan y que no deberían de estar aquí. La realidad es que lo que hay son recortes sociales y son recortes sociales que acabarán afectando a los propios votantes de esta coalición. Y eso es lo que creo que muchas veces no se acaba de entender, ¿no? Que cuando estás diciendo hay gasto de la administración que deberemos cortar, que hay gasto de la administración además para los más necesitados que debemos cortar, acabas teniendo problemas. Acabamos de ver cómo los presupuestos aprobados en la Comunidad Valenciana reducían un 10% en prevención de incendios forestales con las semanas que llevamos. Esta es la realidad de cuando metes la tijera en los presupuestos y cuando dices, bueno, venga, vamos a quitar lo que es susceptible de ser gasto superfluo. No es verdad, acaba repercutiendo muchas veces precisamente a la gente que te ha votado o que te da apoyo. Claro, ante esto, Mariano, políticamente, ¿quién gana más?
¿El Partido Popular o Vox? Bueno, esta es una vieja discusión siempre, ¿no?, en las coaliciones, quién gana y quién pierde, y no siempre lo que parece más asentado en el discurso analítico, por así decir, resulta ser verdad. Pongo un ejemplo de tu tierra que tú conoces seguro mucho mejor que yo. Esquerra Republicana fue socio de coalición del PSC y fue el pez pequeño durante, estamos remontándonos, el tripartito de hace Maragall, 20 años, Montilla, y rompió ese tópico de que el pez pequeño le viene mal estar como pez pequeño en el gobierno, porque Esquerra creció y vaya si lo hizo políticamente. El PP ayudó, ¿no? Algo. También ayudó. En fin, me venía a la memoria ese ejemplo ante tu pregunta, porque realmente yo no tengo la respuesta. Es difícil saber quién gana más ahora mismo políticamente, si el PP o Vox. Lo que sí yo creo que se ha asentado, evidentemente, en este curso político que ahora cierra y del que todos estamos haciendo un poco balance, se ha asentado la idea, evidentemente, de que el Partido Popular y todo el Partido Popular, los considerados radicales, los considerados moderados y los considerados medio pensionistas, van a la vía de la coalición con el partido de la extrema derecha, que evidentemente es una manera de allanar el camino a Alberto Núñez Feijóo. Van a esa vía porque tampoco hay otra opción aritmética, también es verdad. Y también es verdad que ha habido ciertos análisis que se han hecho desde hace mucho tiempo, según los cuales el Partido Popular estaría cavando su propia tumba con los acuerdos con Vox. Bueno, pues en este año tan prolijo en elecciones, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Andalucía, nada menos que 4 comunidades, entre ellas la más poblada de España, entre ellas la más grande de España como Castilla y León, pues en fin, esa previsión no se ha revelado válida. A lo mejor en las generales sí, pero el Partido Popular y sus acuerdos con Vox no han influido negativamente desde el punto de vista electoral en el bloque de la derecha, que ha podido sumar mayorías, y de hecho mayorías bastante claras, mayorías absolutas, ¿no? Claro, lo que Isabel, yo me pregunto cuánto de los votantes de PP, de Vox en estas comunidades, pues llegará a Navidad y dirán, no, hay que ayudar al más desfavorecido, incluso participarán en campañas de solidaridad, pero después están votando a partidos que dicen dinero de ONGs para ayudar a los más desfavorecidos, que son las personas migrantes que no tienen nada, fuera. Dinero para toros, venga, subamos la partida. ¿Cómo se explica eso en la cabeza del elector? Se explica porque primero los programas electorales nos los leemos nosotros, pero el elector no va a votar con el programa electoral de los partidos debajo del brazo, y evidentemente estamos en un mundo tan polarizado, del que la prensa también forma parte, pero del que los ciudadanos son algo así como rehenes de las fuentes de donde beben toda la información y van a escuchar solo lo que quieren escuchar, de manera que nadie va a pensar que es menos solidario o poca gente pensará que es menos solidario porque vote a Vox si después, una vez al año, hace una donación. Es el problema de la polarización extrema y de que no haya ningún tipo de mensaje de transversalidad entre los dos grandes partidos de Estado, ¿no?, que son PP y PSOE, porque el PP al final lo que está haciendo es normalizar esta coalición con la extrema derecha, y en el momento que la normaliza, pues a nadie le extraña demasiado. Comentaban los compañeros pues estos recortes que hay en servicios públicos, o estamos viendo estos días también, o analizando estos días los recortes que ha habido en políticas de prevención de incendios y aumento de las partidas para toros, pero es que en Valencia, pero en Apun los fines de semana solo se ve toros, o sea, se ven toros, corridas históricas de toros. Y a nadie yo no veo manifestaciones por la calle en Valencia con esto. Por eso digo que al final todo se acaba normalizando y uno acabará yendo a votar dependiendo de la sensación que tenga de gestión, o dependiendo también de algo mucho más epidérmico y muchísimo más peligroso, que es el cabreo ciudadano. Claro, ese voto de protesta, ese voto de cabreo, queríamos empezar por Extremadura, primero porque acaba de suceder, segundo por lo que decíamos, porque esta naturalización de los pactos con la extrema derecha ha ido rapidísimo en este país, de renegar de ellos, de debatir si cordón sanitario o no,
a de repente aprobar presupuestos, reivindicarlos, comprar políticas, lo seguiremos viendo. Esto es solo el comienzo. Valencia empezó, están siguiendo por aquí, vendrá Andalucía, vendrán tantas otras. Pero es que hoy la gran polémica tiene que ver con Ayuso, tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Pedro Sánchez ha evitado valorar la compra de este ático de lujo de casi 500 metros cuadrados por parte del gobierno autonómico. Quien tendrá que responderla es la presidenta de la Comunidad de Madrid, no yo. No ha querido responder. Estamos hablando de un piso de casi 500 metros cuadrados, decíamos antes, con 200 de terraza, en Chamberí, que por si no conocen la capital es uno de los barrios más caros. Un ático además que está muy cerca de un inmueble que es propiedad de Ayuso, del piso donde actualmente vive con su pareja, o al menos es lo último que conocíamos. Esta información, la adquisición, la hemos conocido no por el gobierno autonómico, que ni siquiera la ha publicado en el portal de transparencia, sino porque lo ha revelado el diario El País. La presidenta hoy, ¿qué ha hecho? Pues se ha hecho la víctima ante esta noticia, pero ha confirmado que sí que es cierta. Ha dicho que, como se van a hacer obras en la sede central del gobierno autonómico, era necesario buscar un sitio para que ella o algún consejero instale allí su oficina. Eso sí, Radio Madrid, Ana Iriarte, buenas noches. Buenas noches. No ha respondido, lo decía yo antes, cuánto han pagado los madrileños por este inmueble. Se calcula que entre 4 y 6 millones de euros. Tampoco por qué no han optado por un alquiler, tampoco por qué se había ocultado la adquisición. Lo que sí han negado, Ana, es que vaya a ser la residencia oficial de Ayuso. La reforma integral de la sede regional ha sido el argumento de la presidenta para justificar la compra del ático. Niega que el inmueble vaya a convertirse en su sede provisional y asegura que todavía existen dudas de quién lo utilizará. A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales, me parece que es lo suyo. También les digo que no sé cómo lo vamos a organizar, porque no sé si me quedaré en la Consejería de Presidencia o la de Transportes, y es el consejero el que se va para allá, no lo sé. Además, Ayuso no aclara cuánto ha costado el inmueble o por qué no se informó de esta compra en los canales oficiales. Lo achaca a una nueva campaña contra ella. Yo entiendo la campaña de desprestigio que se elige hoy en concreto para echarme a la opinión pública encima. Es falso. También hay que destacar que este nuevo ático se encuentra en la zona en la que Ayuso vive junto a su pareja y próximo a otro inmueble que la presidenta madrileña tiene en propiedad. En cuanto a la compra, se ha gestionado a través de la empresa pública Planifica Madrid, que dirige el consejero de Presidencia Miguel Ángel García, que además es heredera del antiguo Arpegio y que está también dentro del caso Púnica. Pero es que además de todas estas cuestiones hay una gran pregunta por resolver, y es si realmente Ayuso o el consejero que sea van a poder usar este ático como oficina. Y decimos esto porque, según la oposición, con el reglamento urbanístico en la mano, este piso solo se puede utilizar como residencia, es decir, no como oficina. Si hubiese sido el primero, pues sí que podría ser oficina, pero un ático no. A Ayuso, Ana, le han preguntado por esto y ha tirado pelotas fuera. La oposición ante esto piden explicaciones y transparencia. Escuchamos al secretario general de los socialistas, a Óscar López, y por Más Madrid a su diputada Marta Carmona. Ya hemos conocido un chalet en Rascafría y ahora un ático de lujo. Si la señora Ayuso quiere una residencia de invierno y otra de verano, que lo apruebe con transparencia y que dé la cara y que lo diga. Ahora necesita un tercer piso en Chamberí para que le haga de oficina durante unas supuestas obras en la Real Casa de Correos, de las cuales no teníamos noticia hasta ahora. Además, aseguran que la normativa urbanística de la capital no permite usar ese inmueble como oficina. Eduardo Rubiño, Más Madrid, Antonio Giraldo, PSOE. Seguramente esperaba que su amigo Almeida le arreglara la adaptación de las normas urbanísticas del ayuntamiento a la carta. Acabamos de estar comprobando minuciosamente qué dice la normativa urbanística en este edificio, y aquí la normativa es muy clara. En ese ático solamente puede existir una vivienda. Por ello señalan que de hacerlo podrían estar incumpliendo la ley. Ante esto, Ayuso responde: eso no me compete. No me compete porque no lo realizo yo, no es para mí. No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me le han comprado a Ayuso nada. Además, la presidenta incide que no sabe nada del inmueble, que es competencia de Planifica Madrid. Hombre, si es una oficina para la presidenta o para un consejero y ella es presidenta, a lo mejor para ella, a nivel profesional, sí que es. En cualquier caso, Mariano, es decir, legítimamente la comunidad podría comprar una residencia para la presidenta. Legítimamente podría pensar que es mejor comprar para poderlo usar como oficina. Legítimamente podría llegar a la conclusión de: me faltan espacios, necesito alguno que sea un poco digno. Todo esto podría pasar, pero habría que explicarlo. Eso es lo primero, Pablo. Efectivamente, a mí la explicación en abstracto de que yo no tenía ni idea de que se iban a cometer una reforma al parecer bastante integral, según ha dicho hoy la presidenta Ayuso, del edificio de la Puerta del Sol, el edificio principal que es sede de la Comunidad de Madrid, pero que evidentemente es un edificio mucho más antiguo.
A mí no me parece mal que se haga una reforma integral si es necesaria. El edificio tiene ya sus años. Yo, en fin, como cualquier periodista, lo conozco someramente, poco más allá de la planta principal. Y parece lógico que, evidentemente, si se hacen unas obras, pues la Comunidad de Madrid, de una u otra forma, tendrá que habilitar unos espacios para que hagan las veces de, en fin, las oficinas que hay ahí en la Comunidad de Madrid. Por cierto, la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene residencia. Ningún presidente de la Comunidad de Madrid, hasta donde a mí se me alcanza, ha tenido como tal residencia. Y hay en otras autonomías que sí. Pero bueno, a mí eso, si simplemente es eso, me parece algo, en fin, casi banal. Es decir, la Comunidad de Madrid no es, con todo mi respeto, es un ayuntamiento menor. Es decir, es una comunidad muy grande, de la cuarta, una de las más grandes y de las más ricas de la cuarta economía de la Unión Europea. Y por lo tanto, bueno, pues creo razonable que si se acometen unas reformas, unas obras, al parecer de bastante envergadura, en su sede central, pues durante ese tiempo se habilite en el centro de la capital pues otras instalaciones. El Estado como tal, la Comunidad de Madrid es Estado, esto muchas veces la gente no lo sabe, pero tiene muchísimos inmuebles. Sí. Hay ministros que residen aquí en Madrid en edificios, en pisos en el centro de Madrid, que son patrimonio. Que son patrimonio y residen ahí, y a mí me parece normal. Donde está ubicado el ático de Marras, en la calle General Martínez Campos, muy cerca de ahí, no recuerdo ahora exactamente el nombre de la calle, está la delegación del Gobierno en Madrid, que tiene una residencia. No sé si se usa o no, a veces se ha usado o a veces no. No sé si el actual delegado de Gobierno en Madrid, el señor Martínez, utiliza la residencia o no, pero en cualquier caso existe, digamos, el combinado de la sede de la delegación de Gobierno, la zona de oficinas, para entendernos, y la residencia. Es muy habitual. Hay incluso en el propio Palacio de la Moncloa, donde está la residencia del presidente del Gobierno, en muchas ocasiones han residido otros ministros. En muchas ocasiones ministros que no son de Madrid, que vienen de fuera. El señor Iceta, por ejemplo, residió en un lugar del Palacio de la Moncloa. Si solo es eso, me parece normal y correcto. Y me parece que tendría que haberse dicho, hombre, una reforma integral del Palacio de Sol, en fin, quizás los madrileños se nos tendría que haber comunicado, más que nada en fin, para no enterarnos un día paseando y viendo que hay un andamio colocado. Pero bueno, creo que falta transparencia en este asunto. A partir de ahí, en fin, yo quiero creer que todo lo que se nos ha dicho hoy es verdad y va a suceder así. A, que va a haber esa reforma integral. B, que el ático que se ha comprado, bueno, se dice que es muy caro. La verdad es que yo reto a alguien a que encuentre un piso barato en Madrid, dentro de la M30, pero bueno, le felicitaré. Que se va a usar como oficina, sea para presidencia o para cualquier otra consejería. Hombre, evidentemente, si se ha comprado por mucho uso temporal que se le dé durante las obras de la sede central, ya se queda ahí, pero bueno, siempre se le puede dar otro uso. Y C, y más importante, que en ningún caso es un capricho o es una residencia oficial o mucho menos oficiosa que se le ha comprado a capricho a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Claro, lo que pasa, Isabel, es que ante esto hay una pregunta muy básica y es, la oposición está diciendo, reglamento urbanístico en la mano, usted no puede hacer esta oficina en un ático, se le pregunta a Ayuso por esto. Perdona, Isabel, solo 5 segundos. A mí eso seguro que es verdad lo que dice la oposición. A mí me sorprende enormemente. Yo estoy cansado de ver en esa zona de Madrid y en otras que hay edificios, digamos, de vivienda, que en su día fueron de viviendas, llenos de oficinas de todo tipo. Claro. Cualquiera que haya ido a un notario en Madrid sabrá de lo que hablo. O sea, a mí, igual es verdad, y no sé si estamos ante una interpretación demasiado estricta de la ley urbanística, pero a mí eso me ha sorprendido, la verdad. Claro, esto lo que dicen es, si todo el bloque tiene oficinas, tiene negocios, ahí sí que se puede habilitar que un ático sea un negocio. Si es de viviendas, por la zona en la que está, dice la oposición, no, solo la primera planta. Y en cualquier caso, Isabel, esta respuesta, esta explicación que está dando Mariano, era tan fácil como que Isabel Díaz Ayuso se la preparara, porque sabía que se le iba a preguntar por ello. Bueno, yo creo que tampoco nos pilla de nuevos este tipo de respuestas, porque, a ver, Mariano, me ha parecido que
que ha sido generoso y da por hecho que todo lo que nos ha dicho hoy Isabel Díaz Ayuso se va a cumplir, pero no, yo he dicho que espero que se cumpla. Veremos todas las variables que se van a añadir a este caso a medida que pase el tiempo y vayamos descubriendo, porque efectivamente si hay una remodelación de tanto alcance en la sede del Gobierno de Madrid, digo yo que habrá un proyecto de obras y que habrá un concurso público para adjudicar esas obras, porque no son unas obras de un cuarto de baño de 1.000 o 2.000 euros o 3.000 euros. Van a ser unas obras integrales, ha dicho la presidenta, de manera que se supone, ¿no?, que ahí debe haber alguien mirando incluso los permisos para esas obras, porque si ya las hacen sin permiso ya sería la pera. A mí lo que me chirría del ático, me chirría de muchas cosas, pero primero, si la reforma es integral, ¿qué pasa con el resto de trabajadores? ¿Dónde se van a trabajar? Porque en teoría es poca gente quien va a ese ático, eso lo han dicho. Claro, es que no creo que metan toda la gente que trabaja en la casa de correos en el ático. La terraza es grande, pero tampoco tanto. Entonces, ¿dónde va el resto de trabajadores? ¿En Madrid no hay oficinas para alquilar? Ya no digo para adquirir, incluso para alquilar, para hacer uso de oficina. O sea, y si el problema es que la presidenta o consejeros, porque ha dicho que tampoco sabía si se iba ella o iba algún consejero, es que necesitan un espacio para darle un uso institucional, pues no sé yo si el ático de un edificio residencial es el mejor sitio donde proyectar institucionalmente la Comunidad de Madrid. Claro. Arturo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, es que esto es una noticia que ha sido un poco bola de nieve, ¿no? Porque al principio la Comunidad de Madrid compra un inmueble, compra un ático en una zona de lujo, un ático de lujo con muchos metros y una terraza muy grande. Y bueno, yo aquí he pensado como Mariano, ¿no? Las comunidades autónomas tienen discrecionalidad para comprar inmuebles como les parezca y dedicarlo pues a lo que les parezca. Decíamos, ¿no? Residencia oficial. Hombre, lo que les parezca tampoco. Bueno, lo que les parezca, quiero decir, dentro de que, ya me entendéis, dentro de residencia oficial, actos protocolarios, etcétera, etcétera. Pero aparece Isabel Díaz Ayuso y da una explicación rarísima, que es que van a trasladar allá. No se sabe exactamente qué, porque ella tampoco tiene claro si va a ser ella, si va a ser la presidencia o si ella se va a trasladar a otros espacios de otras consejerías, porque van a hacer una reforma integral de la que, hasta donde yo sé, nadie, al menos el periodismo, tenía noticia, tampoco la oposición, y donde después aparece que ni siquiera pueden hacer oficinas por la cuestión de el planeamiento municipal, ¿no? Ya de entrada la noticia coge vuelo por sí sola. Pero claro, es todavía más raro, subraya más la extrañeza del caso, cuando 24 horas después, prácticamente, ya se van a cumplir, no sabemos ni siquiera el precio que se ha pagado. No conocemos el precio. No es que nos haya anunciado previamente, no es que no se haya podido explicar después el uso al que se le iba a dar a este ático. No es que no apareciera ningún registro, más allá del registro de la propiedad donde tiene que ir, pero que vamos, o estás mirándolo o no te aparece eso. Es decir, que no aparezca en ninguna comunicación de la Comunidad de Madrid. Es que después no sabes, no puedes decir, o de momento no has querido decir, ni siquiera el precio que se ha pagado. Y esto es un poco raro, porque sabiendo que la vendedora es una persona de la jet set madrileña, etcétera, la pregunta es, ¿el precio era muy conveniente para la vendedora? ¿Para la Comunidad de Madrid? ¿Es un precio de mercado? Y no tenemos nada que decir. No sé, la sensación es que esto parecía una cosa mucho más pequeña, pero ha ido cogiendo vuelo, porque no sabemos a qué se va a destinar, ni qué uso tiene, ni qué necesidades intenta suplir. Y esto es lo que llama la atención, yo creo, a la ciudadanía. Que, no sé, vemos que, más allá de la broma, más allá de que Ayuso tenga fijación con o parece que tiene fijación con los áticos, más allá de eso es que hay toda una serie de requisitos y de transparencia y de explicaciones que dar cuando ya sale la noticia que hasta ahora todavía no se han dado. Claro, es que Mariano, yo decía en la entrada, si Ayuso asume que esto es una campaña de desprestigio, si lo que busca el diario El País es que todos los ciudadanos se le echen encima, prepárate una respuesta creíble, lógica y detallada. ¿No? O incluso haber informado antes o por lo menos haber tenido un papel de estos que no ve nadie para decir, no, si esto se publicó aquí, en un papel que no vio nadie. Bueno, pues
Creo que esa es una de las fallas. Hablar de una campaña me parece, en fin, inapropiado. El diario El País ha dado una información que es relevante y que es pública y que es de interés para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y para todos los ciudadanos en general, que la Comunidad de Madrid ha comprado un inmueble no menor. Y que bueno, y de ahí nos hemos enterado de paso que se va, a mí casi la noticia más relevante me parece que se vaya a hacer una reforma integral en el Palacio Sol, que además de ser la sede de la Comunidad de Madrid, en fin, es un palacio muy, muy emblemático de la capital, con mucha historia. Ya solo eso, caray, es un titular de apertura de la sección local en la SER o de cualquier periódico, ¿no? Se reformará el Palacio de Sol. Y que nos tengamos que enterar de esto de tapadillo, una reforma integral, no que se vaya a hacer un pequeño parche, me parece raro. Es que incluso el año pasado hubo un consejero que compareció para explicar los trabajos de limpieza del suelo y de los arcos, y estaba esa lona gigante en la fachada. Sí, pero... Y para eso se compareció. Claro, para una cosa que era menor, efectivamente. Por eso digo que para eso se compareció. Sí. Y después con el tema de las licencias urbanísticas, si puede ser oficina o no puede ser oficina, me vais a perdonar la frivolidad, pero había en Barcelona un empresario muy importante que el despacho lo tenía calificado como residencia, por el simple motivo de que así podía fumar. Fíjate. O sea, ¿tú crees que todo esto es una estrategia para el cigarrito de después del café? No, lo digo. Quiero decir que seguramente, efectivamente, las normas urbanísticas se pueden moldear o se pueden aplicar. Sobre todo si el alcalde es amigo tuyo. Con manga ancha, exacto, sobre todo. Pero me vais a perdonar, pero insisto, es que a mí me cuesta ver cuál es el uso institucional que se le puede dar a un ático en un edificio residencial, por muy barrio de lujo que sea de Madrid. Claro, es decir... Me parece que la Comunidad de Madrid merece, si quiere tener una residencia oficial o si quiere tener un sitio, la presidenta, donde recibir visitas, se merece otro tipo de edificio, otro tipo de instalación, no un ático en un edificio donde los vecinos suben, bajan, ¿no? Hay perros que suben, que bajan, niños, no sé, es un poquito raro todo. Sí, actos protocolarios en ascensor se ven pocos, sí. Claro, pongamos que viene Milei. Milei viene a visitar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. ¿De verdad le va a hacer cola en ese ascensor, subir hasta el ático, ahí va a ser la recepción, los medios es que faltan explicaciones? La presidenta Ayuso ha dicho que en un momento dado que los medios lo podremos ver, porque será un lugar abierto a medios. No sé si tendrá también un uso de prensa, en fin, lo veremos. También os digo que, en fin, y os habrá pasado a vosotros, por mi experiencia, de repente te encuentras en sitios que dices, pero esto te convocan a una rueda de prensa y dices, esto era del Estado. Pues he pasado por aquí 20.000 veces. No, por supuesto. Y no... Inmuebles... Sorprende bastante, sí. Inmuebles, en el catálogo de inmuebles hay centenares de las instituciones y las administraciones públicas. Yo creo que falta efectivamente esto. ¿Para qué es el uso que se le quiere dar? Pues en fin, seguiremos preguntando, se seguirá hablando seguro de este ático, pero es que a la vuelta tenemos que abordar también novedades sobre el caso Plus Ultra, sobre Zapatero. En nada lo analizamos. Hora 25. Pablo Tallón. Y más allá, lo decíamos, de Ayuso, la tarde nos deja novedades sobre el caso Zapatero. El juez Calama autoriza a la UCO a investigar las cuentas del expresidente, de sus hijas, de su mujer, de su secretaria, del empresario Julio Martínez, que abonó pagos a Zapatero y a sus hijas a través de una maraña de 27 sociedades. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Guille, la investigación sitúa presuntamente a Zapatero en el núcleo de una organización, dice, organizada y estable, orientada al tráfico de influencias. Esto ya lo sabíamos. La novedad, seguramente, Guille, es que la Policía Nacional también pone bajo sospecha una vivienda adquirida por la secretaria del expresidente. Esa es, de hecho, una de las principales novedades que aporta este oficio de la UDEF, que recomienda al juez analizar el patrimonio de la secretaria del expresidente, de Gertrudis Alcázar, porque en 2023 adquirió un inmueble en un municipio de Madrid valorado en 132.000 euros. Los investigadores destacan que la propiedad fue adquirida sin hipoteca, mediante pagos periódicos por transferencia o domiciliación bancaria entre marzo de 2021 y junio de 2023. Los agentes señalan que no se han observado
otras operaciones que de alguna manera compensen esta transacción inmobiliaria o que aporten ingresos que justifiquen la capacidad económica demostrada. La UDEF insiste en el auto en las tesis que ya recogen los escritos incorporados antes al sumario, sitúan a Zapatero en el centro de la estructura organizada y estable orientada al ejercicio del tráfico de influencias, y a Gertrudis Alcázar le dan un rol relevante. En ese auto emitido este miércoles, Calama ordena además un análisis pormenorizado desde 2020 y hasta la fecha de las cuentas bancarias asociadas al expresidente del gobierno, a su esposa e hijas, a su secretaria y al empresario Julio Martínez. El dueño de Análisis Relevante asegura el juez que es necesario un estudio profundo de esos intercambios de dinero para corroborar los flujos económicos y esclarecer los hechos y la identificación de los posibles responsables. Gracias, Guille. Pues esta mañana, es decir, antes de conocer esta información, ha pasado por el Hoy por Hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que reconocía ante Pedro Blanco no tenerlas todas con Zapatero. Tengo muchas dudas y es lo que más me corroe. Y, sinceramente, pues, las informaciones que se conocen se traducen en dudas, y el que no las tenga, me parece que, sinceramente, es que el fanatismo y el sectarismo de partido nos llega a ese punto, ¿no? Ser militante no significa ser cómplice. Claro, Isabel, decíamos sobre el ático. Hacen falta explicaciones para que no aparezcan las especulaciones. En el caso Zapatero sigue habiendo muchas preguntas que no se han contestado y que cada vez que aparece información de este tipo vuelve a dañar la credibilidad del Partido Socialista, que cerró filas con Zapatero desde el minuto 1. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que en las últimas horas hemos visto al presidente del gobierno esquivando la pregunta sobre Zapatero, diciendo que él no era el portavoz del expresidente, y esta misma tarde ha venido a decir que presunción de inocencia y que dejemos trabajar a la justicia. O sea, ahí también hay cierto enfriamiento en la defensa tan cerrada que hubo inicialmente sobre esta causa y sobre el expresidente Zapatero. Y es que él, cuando ha comparecido, que ha anunciado tantas veces, o que iba anunciando tantas veces que iba a comparecer para dar explicaciones, incluso delante del juez, en el caso de las joyas, y lo hizo la semana pasada, y nos dejó un poco a medias, ¿no? Porque no dijo nada que no le hubiera dicho al juez y no aclaró tampoco nada. Y para nuestra sorpresa hoy, en este auto del juez Calama, vuelve a poner bajo sospecha la compra de la última residencia, que no sé si os acordáis, pero al principio del caso quedó como muy zanjado que se había pagado esa casa con el dinero de la venta de una anterior. Y en cambio hoy hemos vuelto a abrir ese melón, aparte de abrir el melón de la residencia de la casa de Gertrudis, la secretaria del expresidente Zapatero. Hay muchísimas dudas y las explicaciones son las justas. Yo entiendo que Zapatero aplica este goteo informativo en legítimo uso de su derecho de defensa, pero sí que es verdad que las necesidades del gobierno en este momento en torno a lo que está pasando en el caso Zapatero y las necesidades del propio Zapatero no están acompasadas. Arturo, ¿tú también crees que el PSOE empieza a marcar distancias poco a poco con Zapatero, pasito a tímido? Sí, lo que pasa que creo que no son, digamos, que no van siempre en la misma dirección. A veces se alejan un poquito más y a veces parece que se acercan un poquito. Va cambiando, ¿no? Pero es cierto que de la defensa absolutamente cerrada que hacía Sánchez de Zapatero, y que además era la consigna seguida por el gobierno, hemos pasado en algunos momentos, por ejemplo hoy, como decía la Isabel, que a decir no soy el portavoz, no tengo por qué dar explicaciones, cosa que es verdad, además, y que hablar de la presunción de inocencia tiene razón. Lo que pasa, el problema, es que Zapatero está metido en un entramado, en un embrollo, donde hay una serie de gente que tiene actuaciones, dejando la parte a él, que tiene actuaciones muy, muy raras. De hecho, que ya han ido a los juzgados a prácticamente autoinculparse. Ya sabemos por qué, ya sabemos por qué están pensando en beneficios finales por sus confesiones. Pero es verdad que, Julito Martínez, el gran amigo del expresidente Zapatero, tener 27 sociedades que además actúan un poco concertadas, ¿no? De forma, se abren en fechas parecidas, actúan en fechas parecidas, cambian la razón social en fechas parecidas y van actuando un poco como trama societaria, es bastante raro. Igual de raro que
que es que en la información de la UDEF de hoy aparece que entre el año 2020 y 2021 no tenía cuentas en España, el señor Julio Martínez. Es bien raro también, ¿no? Llama mucho la atención. Y sobre Zapatero, claro, sabemos que a Zapatero, por lo que se sabe hasta ahora, por las informaciones recabadas por la UDEF, le iba muy bien económicamente. Pero esto no es una acusación por sí misma. Lo que sí que es una acusación por sí misma es que te vaya muy bien cuando el flujo de dinero viene por parte de esta trama societaria y cuando una parte de este flujo de dinero va hacia empresas de tus familiares, de tus hijas en este caso, ¿no? Y a partir de ahí es evidente tener dudas. Pero estas dudas, judicialmente, ya veremos cómo se sostienen, porque al final de lo que estamos hablando no son, ya sé que a la opinión pública ya está, las joyas, esta cuestión que estoy explicando del entramado societario, todo esto ya queda en la opinión pública y políticamente te ha quemado, ya estás absolutamente quemado. Pero yo creo que a nivel judicial, lo importante es si, como confesó Julito Martínez, Zapatero cobró o no aquella comisión del 1%, dijo Julito Martínez, por el rescate de la aerolínea. Si eso ocurrió, ahí hay claramente un delito, y si eso no ocurrió, ya veremos, pero la cosa cambia muchísimo de color. Mariano. Sin duda la clave, lo apuntaba bien Arturo, es esa, el 1% determinar, y en fin, hacia ahí van a ir, evidentemente, hacia ahí están yendo dirigidos los esfuerzos del juez Calama en lograr averiguar esa, digamos, hipótesis de trabajo de que cobró un 1% en concepto de mordida como mediador del rescate de Plus Ultra. Pero creo que debemos distinguir también, Arturo lo ha dicho, el juicio, lo que se llama la pena de telediario, que yo creo que a veces se exagera. Bueno, yo creo que en cualquier proceso judicial ahí veremos si se determinan culpabilidades, pero puede haber, a la luz de nuevos datos, un juicio público, un juicio de opinión pública hacia un personaje relevante. Y sobre todo comparado con las actitudes y con las palabras de ese personaje, de esa persona, en el pasado, incluso en el pasado inmediato. Tan pronto como hace apenas unos meses, este mismo año, tanto en la Comisión de Investigación del Senado como en una entrevista en otra emisora, el presidente Zapatero juró y perjuró no que no hubiera cobrado una mordida por el rescate de Plus Ultra, no que no hubiera mediado en el rescate de Plus Ultra. No, vino a decir Plus Ultra, esa compañía de la que usted me habla, más o menos, que él no sabía nada, que igual una vez saludé al presidente. Hombre, coger eso, ya digo, declaraciones de hace apenas meses. Sí, con Alsina. Cuando, por cierto, él ya se había reunido con Julio Martínez una mañana en el Pardo, el día antes de que detuvieran a Julio Martínez. Es decir, lo que él dice que es amigo, claro. Cuando es razonable conjeturar que Zapatero ya sabía que algo se movía, él negó eso, cualquier tipo de relación. Y ahí está la carta al vicepresidente del Santander, que el presidente Zapatero minimiza, pero bueno, de no saber nada o no haber hecho nada a hacer una mediación de ese tipo. Luego él dice que se excedieron en poner su nombre en la carta. Bueno, habría que verlo. Y en cualquier caso, efectivamente, es muy raro que con una amistad de ese tipo, con Julio Martínez, con todo lo que movía a nivel monetario Julio Martínez, y con lo estrecho que era esa amistad, porque era una amistad vinculada además a una relación de trabajo, en fin, esto deja muchísimas dudas y, por supuesto, la propia creación de la sociedad Análisis Relevante. Yo no he logrado encontrar pruebas fehacientes, y ya sé que hay que probar la culpabilidad de algo, pero yo no he encontrado pruebas de que Análisis Relevante sea, para entendernos, una compañía normal y corriente en la que, entre otros, Zapatero prestó sus servicios como consultor, y más bien hay indicios como mínimo razonables que apuntan a que, en fin, por decirlo coloquialmente, huele a una empresa creada ad hoc
para canalizar las actividades del presidente. Que por otro lado, y yo he insistido mucho en esto, a mí me sorprende mucho la naturaleza, la versión oficial, digamos, que da el presidente Zapatero sobre sus actividades. Asesorías sin contrato firmado, sin muchas veces informes escritos. Que eran verbales. Asesorías verbales. Sobre lo que él piensa de la geoestrategia en el mundo, que por otro lado lo ha contado en sus libros. Yo es que no termino de entender muy bien, con perdón, qué empresa paga por eso. ¿Cuántas veces se han abierto procesos, o incluso en Cataluña, por ejemplo, hubo dimisiones en algún gobierno por unos supuestos informes que no existían? Y no existían porque no existían físicamente. Imagínate si vas y les dices, no, es que yo hago los informes verbales y me pagan por ello. Claro. Que es lo que viene a decir, Zapatero. Claro. Ahí hay un elemento también muy interesante, que es que, a ver, el efecto Aldama nos hace pensar a todos que evidentemente estas confesiones sobrevenidas que vemos de Julio Martínez y de los exdirectivos de Plus Ultra buscan un trato beneficioso a medida que vaya avanzando la causa y en el caso de que llegue a juicio. Pero hay que recordar que esas confesiones tienen que estar refrendadas por hechos. Claro, es verdad que ahora no hay pruebas, es decir, sobre quién presionó Zapatero. Estamos todos diciendo, claro, como Aldama explicó eso y lo han beneficiado, pues estos también quieren, ¿vale? Estos también quieren, pero tendrán que aportar pruebas, o la UDEF o el juez instructor tendrá que conseguir elementos que blinden esas declaraciones o que den paso a esas declaraciones. No va a ser la declaración de Julio Martínez contra la de Zapatero. Alguien tendrá que aportar las pruebas que permitan al juez sostener esa acusación en todo momento, al margen de que haya una parte que se beneficie o no de esa colaboración con la justicia. Que después aquí podemos ser muy críticos sobre si hay que ser más o menos generoso con los corruptores o con los corruptos. Arturo. Pero es evidente que en esa acusación que está manteniendo el juez, porque en el auto está hablando continuamente de la estructura organizada, estable, que hay un ejercicio de influencias ilícitas. Ya sabemos que el delito del tráfico de influencias es uno de los más complicados de probar, porque aquí hay una línea, digamos, muy difusa sobre lo que es hacer lobismo o es un tráfico de influencias tipificado en el Código Penal. Pero ahí tenemos que pensar también que estas confesiones sobrevenidas en busca de beneficios posteriores para cuando la causa llegue a juicio, si es que llega, se tendrán que sustentar en hechos, porque si no tampoco van a ir a ninguna parte. Y ahí yo creo que es donde Zapatero también está fallando, porque parece ser que estas partes están dando muchos detalles y Zapatero no acaba de aclarar. Lo explicaba muy bien Mariano, es que nos dijo que no conocía a estos señores. Claro. Es verdad, Arturo, que hay declaraciones en contra de Zapatero, hay mensajes que hablan de Zapatero, el PAN a Zapatero, pero no hay ningún mensaje de Zapatero en el auto, por lo menos de momento. Sí, por lo menos de momento. Hay dos, yo creo, dos puntos críticos, ¿no? En el caso Zapatero, tanto a favor, tanto para defenderse como en la acusación. Que es, uno ya lo comentábamos, si hubo cobro por este rescate a la aerolínea Plus Ultra, ya está. Hasta aquí hemos llegado y eso ya, porque no se puede cobrar por un rescate, digamos, de este tipo. Se pueden cobrar, y eso es muy difícil de explicar, digamos, a la opinión pública, pero uno puede cobrar comisiones por muchas cosas, que se lo digan a Isabel Díaz Ayuso y a otras personas, pero cobrar comisiones por, en este caso, por subvenciones, rescates, ayudas, esto no se puede hacer, esto es ilegal. Este es el primer punto crítico. El segundo punto crítico es, precisamente, y lo señalaban, ¿no?, a quién influyó, cómo influyó, de qué manera, y esto tiene que probarse. Y esto, efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con mis compañeros, o se demuestra, o por muchas confesiones que haya, no van más allá. Dicho todo esto, sí que hay una cuestión que yo tengo la sensación, viendo, ¿no?, auto tras auto, informe tras informe de la UDEF, que aquí hay una parte en la que Zapatero ha actuado como él cree, al menos, y como creo que la mayoría de nosotros pensamos, que actúan la mayoría de los expresidentes del gobierno. Es decir, esto de que qué cosa más rara de ofrecer servicios de asesoría por cosas que tú ya has escrito, ¿no?, que venía un poco a subrayar Mariano, que yo estoy de acuerdo, o informes verbales. Bueno,
yo creo que si repasamos un poco la trayectoria de los expresidentes del gobierno, no solo ellos, pero especialmente ellos y otros expolíticos, creo que este tipo de movimientos entre las bambalinas del poder, sin llegar por supuesto, no estoy acusando de forma general de tráfico de influencias a todos ellos, ni muchísimo menos, pero creo que hay una serie de personas, de expolíticos sobre todo, no solo, pero de expolíticos sobre todo, que hacen negocios de esta forma. Esto no exculpa en absoluto a José Luis Rodríguez Zapatero si tiene alguna, es decir, si se demuestra cualquier cosa, en absoluto. Y además, no solamente eso, sino que creo que al común de la ciudadanía nos parece como mínimo feo, por aquello de la mujer del César, como mínimo muy feo que se hagan este tipo de trabajos de influencia, un poco, hombre, gracias a que tú tienes una cartera determinada, ¿no? Una agenda de teléfonos y de conocimientos determinada por tu paso por la política. Esto no me parece que sea presentable, pero es verdad que yo creo que Zapatero, cuando lo explica, actúa como, ¿no?, en el ambiente en el que él se ha movido, de bueno, es que esto lo hace todo el mundo. Y aquí es donde yo creo que choca más, ¿no?, a la hora de, por ejemplo, dar una entrevista o a la hora de explicarse en el Senado, ¿no? Yo creo que la explicación en el Senado es, de cara a la opinión pública, hablo, difícil de encajar cuando dice eso, ¿no? Que él, bueno, que hacía informes orales para explicar la situación en Latinoamérica, de situación que conoce de primerísima mano y sobre la que él es experto, pero que, hombre, según qué cantidades cobradas por explicar un poco las opciones de negocio que ves en determinados países, choca mucho al común de los mortales, claro. Pues por cerrar este bloque judicial, hoy ha habido novedades sobre el caso Zapatero, también sobre el caso Leire. Aquí lo más nuevo es que el juez Pedraz ha imputado al exdirector de la Guardia Civil después de que un alto mando de la UCO asegurara en sede judicial que este exdirector ordenó a los investigadores ponerse de perfil en aquellas causas que afectaban al gobierno. En cambio, Pedraz no ha aceptado apartar a la actual directora del cuerpo, que es lo que solicitaba el PP. Pero es que además, Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy ha declarado un colaborador de la policía. Él organizó un encuentro entre Leire Díez y un comandante implicado en el caso Koldo y ha ratificado ante el juez que la conocida como fontanera del PSOE, según él, aseguró que Pedro Sánchez estaba al corriente de todo y que la actual directora de la Guardia Civil también. Daniel Mateo es el colaborador de la Guardia Civil que organizó el encuentro entre Leire Díez y el comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo. Supuestamente Leire le prometió rehabilitarle a cambio de ofrecerle información sobre Aldama y la UCO. El testigo ha reconocido que montó un operativo de 6 personas cuyas identidades no ha revelado y grabaron en vídeo la reunión. Mateo dice que Leire Díez le dijo que detrás de todo estaba el número 1, el One, al que identificó como Pedro Sánchez, que Leire dijo que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, estaba al corriente y que en el transcurso de uno de los encuentros atendió una llamada perdida, supuestamente de la directora general, identificando a su interlocutor como Mercedes, que querían cesar al DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, y destituir al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Daniel Mateo sostiene que Leire Díez no le dio la impresión de ser una fantasiosa, porque habló con Koldo y este le dijo que tenía peso en la organización y que la supuesta fontanera le daba miedo, literal. Pues un apunte más en clave judicial, porque hoy hemos sabido también que Begoña Gómez ha cambiado de abogado para afrontar el juicio con jurado popular, ha escogido un experto en este tipo de procesos. Ahora, como consecuencia de este cambio que ha hecho la mujer del presidente, pedir al juez unos días más para presentar su escrito de defensa, lo que falta ver es qué hace ante esto Peinado. Faltan 3 minutos para las 11, para las 10 en Canarias. Pasa 1 minuto de las 11 de las 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Y ya saben que hace calor, que hace muchísimo calor. Estamos en la 4ª ola del verano. Esto dificulta obviamente el trabajo de las fuerzas, de los cuerpos de extinción de cara a los incendios. Pero es que seguramente a muchos de ustedes les va a costar conciliar el sueño ya esta noche. Así que vamos a ver qué hay que esperar para las próximas horas. Nuria Seró, buenas noches. Hola, muy buenas noches. El primer día de esta ola de calor nos ha dejado temperaturas muy altas en buena parte del país y también lo serán las mínimas esta próxima noche. Será difícil conciliar el sueño. Tenemos por delante una noche tropical que no se va
bajará de los 20 grados, tanto en el centro, sur peninsular, como también buena parte de la mitad este, los dos archipiélagos Ceuta y Melilla. Una jornada mañana marcada una vez más por estas altas temperaturas. En muchos termómetros se alcanzarán los 38 grados y un día más podremos ver valores por encima de los 40, tanto en Teruel, Granada, Zaragoza. Sí es verdad que en el extremo norte allí bajarán las temperaturas y allí tendremos bastante nubosidad a lo largo del jueves, incluso algunas precipitaciones. Por la tarde habrá tormentas puntualmente fuertes en el este peninsular. También tenemos que hablar de calima, que va entrando por el sur, también la veremos en el este, Baleares y en Canarias. Allí también se notará la ola de calor. Y decía a las 8, ¿cómo viene la información, pero también la deportiva? Yago de Vega, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy necesitáis 2 largueros para poder contar todo lo que está pasando. Sí, pero creo que nos vamos a conformar con uno y además recortado de 1h30, ya sabes, edición de verano, que es media horita menos. Pero bueno, a todos aquellos que estén pasando calor, nosotros les vamos a ofrecer un menú yo creo que bastante atractivo. Sí. Vamos a hablar de esa propuesta, de ese expediente que ha abierto la UEFA a los jugadores que montaron el lío después de la final del Mundial, fundamentalmente argentinos, entre ellos Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala, que forma parte del staff técnico, y también a Gavi, de la selección española. Eso sí, con una gran diferencia, a los argentinos a todos les están investigando por agresión y al jugador español por conducta antideportiva, es decir, que las sanciones van a ser completamente diferentes en un sentido y en otro. Además, ha habido varios amistosos, yo creo que en total hasta 8 o 9 amistosos con participación de equipos de primera división. El más destacado, el Atlético de Madrid 4, Getafe 1. Y esta noche en el Larguero tenemos doble cita para los aficionados del Barça y de la selección española, porque hemos quedado con Joan García, el portero de la selección española, campeón del mundo, que está de vacaciones, pero que se ha pasado por su campus, y vamos a estar con él abriendo el Larguero. Y un poquito más tarde nos vamos a ir a Inglaterra y vamos a hablar con Gerard Martín. Está en la convocatoria en ese staff en Inglaterra para disputar parte de la pretemporada, así que esta noche tenemos doble cita, 2 invitados en el Larguero que creo que son interesantes. Buenísimo, no se lo pierdan, y si se lo pierden, lo recuperan después en la aplicación de la SER. También puede ser. Gracias, Yago. Hasta luego, chao. Hasta ahora. Venga, vamos ya con el indulto a Laura Borràs, el indulto parcial, porque hoy Pedro Sánchez lo ha justificado. Después de despachar con el rey en Maribén, el presidente ha dado explicaciones sobre esta medida de gracia que saben que aprobó ayer el Consejo de Ministros, de la que no supimos nada hasta bien entrada la tarde. Sánchez desvincula esta aprobación de la negociación de los presupuestos y niega que forme parte de una estrategia para acercarse a Junts. Y es verdad que el presidente no lo ha dicho, pero María Ibáñez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Durante el día sí habíamos escuchado a un ministro, al ministro Óscar López, enmarcar este indulto parcial en la estrategia de normalización en Cataluña. Y hombre, esto a pesar de que la condena fue por corrupción y no por nada relacionado con el procés. El Gobierno atiende a la propuesta de indulto parcial que elevó el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el que condenó a Borràs en 2023 a 4 años y medio de cárcel. Los propios jueces reconocieron entonces que la pena era desproporcionada, aunque inevitable porque era la mínima para el delito de falsedad documental. Por eso elevaron la propuesta de medida de gracia para evitar su entrada en prisión. Este es el argumento con el que Sánchez ha defendido el indulto parcial a la expresidenta del Parlamento. La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política. Lo cierto es que la decisión del Gobierno se produce cuando intenta retomar las negociaciones políticas con los independentistas, pero Sánchez ha negado que se haya adoptado para conceder favores a Junts para recuperar su apoyo parlamentario. Pese a ello, el ministro Óscar López, preguntado por este asunto en Televisión Española, sí veía el indulto parcial a Borràs como un gesto que puede ayudar a la normalización política en Cataluña. Tanto la ley de amnistía como la política de indultos ha sido útil. ¿Para qué? Para otro problema que era muy gordo, cómo se había quebrado la convivencia. Y lo que ha hecho este gobierno y lo que ha hecho el presidente Sánchez ha sido normalizar la situación política en Cataluña. Cabe recordar que la condena de la también expresidenta de los independentistas no tiene nada que ver con el procés, es por prevaricación y falsedad documental, por trocear contratos para adjudicarlos a dedo en beneficio de un amigo cuando Borràs dirigía el Instituto de las Letras Catalanas. Pues a quien no le ha gustado nada este indulto parcial es al presidente de Castilla-La Mancha, decía antes. Ha estado con Pedro Blanco en Hoy por Hoy. Pues sí, Emiliano García Paje también ha hablado de este indulto. Es que hay conceptos que no se deben indultar, como es la corrupción. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva, y lo hemos prometido. La prueba más evidente es que cuando las cosas se hacen así de tapadillo y sin quererlo contar, pues evidentemente, como comprenderá, es que ya hay la asunción de que esto es algo
muy doloroso, ¿no? Pero no ganamos en este contexto. Cuando más necesitamos dar una sensación de firmeza y de intolerancia contra la corrupción, no podemos indultar por corrupción. ¿Usted cree que aunque sea ya con agosticidad y cuando todo el mundo está con la maleta hecha para irse de vacaciones? Bueno, esto decía Page. Estas críticas entran dentro de lo previsible, saben que es el gran varón crítico que tiene todavía el PSOE, pero lo que quizás ha sorprendido más es la reacción tan tibia del Partido Popular. Adriana Jordán, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Porque los populares que fueron tan críticos con los permisos penitenciarios a los condenados por el procés, que fueron tan contundentes con los indultos, que montaron manifestaciones por la ley de amnistía, esos mismos populares hoy ni siquiera han querido responder ¿qué les parece el perdón a Borràs? Eso es, en el PP restan importancia al indulto de Laura Borràs, creen que los ciudadanos tienen otras preocupaciones y ellos dicen estar en lo que mueve a la calle. Hoy la directriz en el partido era detenerse en la corrupción, en la gestión del gobierno, pero no profundizar en la medida de gracia, pasar por encima del indulto a la que fuera presidenta del Parlament de Cataluña. Sánchez estaba en contra de los indultos, así se recoge en algún vídeo de él y sin embargo parece que ahora ya no está tan en contra. ¿Y ustedes también están en contra? El secretario general del PP, Miguel Tellado, no respondía a más preguntas de los medios en el Congreso. Es imposible no ver el giro en las filas populares, la amnistía, los indultos. Hace no tanto tiempo eran la batalla política del Partido Popular, con la que llenaron calles, tribunales, sesiones parlamentarias o entrevistas. Sin embargo, ahora Génova sigue otra estrategia, más corrupción y menos Cataluña. Y de paso tienen un guiño con Junts, con quienes están por normalizar las relaciones. Con los de Puigdemont presumen ahora de coincidir en muchos planteamientos económicos o fiscales, también en votaciones, en una legislatura, Pablo, en la que los votos se miden con lupa. Isabel, por empezar por el principio, luego vamos al PP. ¿Se ha negociado este indulto a Borràs? ¿Ha habido una negociación política para que el Consejo de Ministros lo aprobara? ¿O sencillamente han seguido la directriz, la sugerencia del tribunal? A ver, durante mucho tiempo, cuando se estaba negociando la ley de amnistía, hubo muchas especulaciones sobre si la definición que había sobre las causas políticas, ¿no? Sobre el lawfare y este tipo de causas políticas vinculadas al procés, podía incluir o no podía incluir a Laura Borràs. Hubo muchísimas especulaciones sobre si se estaba trabajando en eso, si no, si era una condición de Junts o no era una condición de Junts. Lo que pudimos comprobar también en ese momento es que eso no estaba sobre la mesa por mucha especulación que hubiera de alguno de los negociadores de esa ley. Sí que es muy curioso, ¿no?, que este indulto que tenían que resolver de alguna manera porque la solicitud de indulto estaba hecha y eso llega a la mesa del Consejo de Ministros y tienen que tomar una decisión, no se puede quedar ahí sin edie cuando está la solicitud hecha. En la petición de indulto iba acompañada de esa recomendación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que decía muy claramente que consideraba que la pena que se imponía por los delitos que se le atribuían era excesiva. Recordamos que no se toca una inhabilitación para cargo público de 13 años y eso no se está tocando, ¿no? Pero esa decisión tenía que llegar en algún momento. No sé si en la agosticidad que citaba García Page era el momento más adecuado, pero sí que es verdad que en estos días que estamos oyendo muchas veces al presidente del Gobierno decir que el mejor elemento o lo mejor que ha pasado con la amnistía ha sido que PP y Junts se van a reencontrar, pues no sé si se han reencontrado, pero sí que parece evidente que les importa bastante menos que se indulte a Laura Borràs. No sé yo si la reacción hubiera sido la misma si el indulto hubiera sido sobre los delitos de malversación que todavía están vigentes para los líderes del procés, comenzando por Oriol Junqueras. Pero sí que es verdad que Alberto Núñez Feijóo dijo que pasaba página del procés. Parece ser que en la estructura de la dirección del partido ese mensaje es el que está calando, al margen de que José María Aznar evidentemente diga que no se puede pasar página, y no hemos oído al PP catalán, que también tiene su voz propia en este caso, y todavía no sabemos qué es lo que opina sobre el tema. Claro, Mariano, sí que sorprende la tibieza hoy de Tellado. Se la han dejado votando, es decir, lleva mucho tiempo diciendo es que la amnistía es poder a cambio de impunidad. Bueno, ha habido un indulto a Borràs. Sorprende y no sorprende, porque ya hemos comentado aquí, este mismo verano, en este mismo programa, el secretario general del PP se manifestó sobre Junts en unos términos
que evidentemente, Isabel lo estaba apuntando hace un instante, abonan que el PP está en pasar página, que el PP está en otra cosa en cuanto a en Cataluña en general y muy singularmente en cuanto a su relación con ese espacio posconvergente que ahora representa Junts. Efectivamente, hoy era una baza fácil para el partido en la oposición, sobre todo criticar, recordar las palabras que lo ha hecho Tellado al final, cuando le han perseguido por los pasillos del Congreso, pero ha tenido un largo discurso ante su grupo parlamentario y ha decidido orillar e ignorar completamente este asunto que evidentemente está en la actualidad. Digo que es fácil, es muy fácil y pertinente desde luego recordar las palabras de Sánchez cuando era líder de la oposición y decía que sentía vergüenza cuando veía a un político indultando a otro político. Bueno, estas son las cosas que se dicen en la oposición y luego uno se sienta en la mesa del Consejo de Ministros. Y efectivamente, como ha explicado muy bien Isabel, las peticiones de indulto llegan a esa mesa del Consejo de Ministros y son una patata caliente que hay que tomar una decisión. Se suelen hacer con agostidad y también se suelen hacer en Navidad. O sea, esto es bastante habitual. Yo personalmente, y soy absolutamente lego en la materia jurídica, pero si examino el caso, digamos, en una cata ciega, si me olvido por un momento de quién es Laura Borràs, etcétera, a mí me parece bien el indulto. Es decir, yo creo que la pena de prisión, es decir, meter en la cárcel a Laura Borràs por esto a mí me parece excesivo. Lo dice hasta el tribunal, es lo que lo dice hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hay una pena, ojo, de 13 años de inhabilitación, que para un dirigente político, no recuerdo ahora, la señora Borràs debe tener mi edad o por ahí más o menos, debe estar en los 40 y muchos o por ahí. Sí, 40 y pico, 50, sí. 13 años de inhabilitación para un dirigente político es sencillamente una sentencia de muerte. Es decir, no, es una sentencia de muerte política. La señora Borràs nunca más podrá... 55. Pues más a mi favor. Es decir, la señora Borràs no podrá volver a ser dirigente política. Por lo tanto, yo si hubiera tomado esa decisión de la medida de gracia, me parece, voy a decirlo, justa, porque a mí no me gusta hacer tampoco demagogia ni ser punitivista. No creo que la cárcel sea siempre la solución para cualquier persona que comete un delito y que lo comete por primera vez. Pero evidentemente, y volviendo al Sánchez de antes de 2018, entiendo que hay una indignación ciudadana en cuanto no deja de ser unos señores políticos, para entendernos, aquí sí que voy a hacer, si quieres, un poco de demagogia, indultando a uno de los suyos. Y eso deja siempre una sensación en la ciudadanía, pues, en fin, como mínimo, un poco agria, ¿no? Sí que es verdad, Arturo, que claro, mucha gente dice, hombre, Laura Borràs, expresidenta del Parlament, candidata a la presidencia de la Generalitat, exconsellera, presidenta de Junts durante mucho tiempo, figura clave de ese espacio político. También hay que leer que esa misma Laura Borràs, que sí que fue una figura clave de ese espacio político, fue quedando orillada a medida que los de Puigdemont iban dando este giro pragmático, a medida que se querían centrar en políticas más económicas que no en lo que era estrictamente el procés. Sí, exactamente así. Y además hay que recordar que hubo un momento en el que su propio partido la dejó muy sola, digamos. Ya no les interesaba demasiado el caso Borràs, cambiaron de tercio y ya está. Yo quería hacer un poco de abogado del diablo. Venga. Porque, no, es que siempre... claro, a mí me sorprende mucho que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considere excesivo y exagerado la pena de 4 años de prisión, es decir, que entre en prisión y 13 de inhabilitación, etcétera, todo lo que estábamos comentando, pero sobre todo la cuestión de la prisión por la falsedad documental, y que el gobierno considere lo mismo y que no se cambie el delito. Esto es raro, porque además, si están de acuerdo, es decir, si el Tribunal de Justicia de Cataluña, Superior de Cataluña, y el Gobierno están de acuerdo en esto, el Gobierno debería de iniciar una reforma del Código Penal para que este delito no esté castigado de forma desorbitada, como se supone que está. Reforma que además afectaría a Laura Borràs, no haría falta ni siquiera indultarla, y así el PSOE no necesitaría ni saltarse su propio código ético que dice que no se podrá insultar a personas que han tenido condenas por corrupción.
corrupción. Digo esto sabiendo que estoy diciendo una cosa, bueno, que tiene poco de realista. Al final, probablemente llevarían esta reforma, ¿no?, de hacerse al Congreso y ya veríamos con qué votos saldrían, porque siempre bajar las penas en casos de corrupción no suele ser muy popular, ¿no? No, por lo que sea, no. Por lo que sea. Pero es verdad, ¿no? Es decir, es que el caso de Laura Borràs es muy singular. ¿Cómo que el tribunal que te sentencia dice que es exagerada la condena que te pone? Porque es la mínima que te puede poner, ¿eh? Esto se entiende, pero que ella misma reclame el indulto, pues no me cabe mucho más, ¿no?, que hacer del gobierno, más que decir, hombre, si el propio tribunal lo está diciendo. Dicho esto, es verdad que, por cierto, Paje, por citar también otra cosa, sí. Recordaba el caso de Laura Borràs, pero hay otros 2 indultados, 2 conocidos y 2 desconocidos. Hay 2 personas más a las que se indultan, que es Natalio Grueso, gestor del centro Niemeyer, también condenado por corrupción, y el exalcalde de Linares, Juan Fernández, por cobrar sobresueldos, que también entendemos que son casos de corrupción, y de estos tampoco. Hay otros 2 que son por delitos de salud pública y que estos no conocemos los nombres y por tanto no podemos juzgar. Lo digo para poner todos los indultos sobre la mesa. No, por ser justo, se refería también a estos, el presidente. Sí, vale. Quiero decir pero que están sobre la mesa igual, que es decir, que todos los indultos, que no solamente hay indultos de político a político, en este caso porque es necesario buscar a Junts, no, también hay algunos casos en los que se consideran que yo creo que esto es lo que pasa con Laura Borràs, ¿no? El gobierno considera que la situación de Laura Borràs era muy extraño que volviera, ¿no?, que tuviera que pasar por la prisión, más que porque el indulto mejora la situación de convivencia en Cataluña, por lo que podía suponer de vuelta al pasado que una política como Laura Borràs volviera. Ahora bien, si esto cambia la situación de Junts, yo creo que no han escuchado a Junts en las últimas semanas, meses. Es que Junts está diciendo que Pedro Sánchez tiene que irse. Por tanto, muchísimo tiene que cambiar la cosa para que esto suponga un cambio en las posiciones del partido de Puigdemont. Decías, Isabel. No, era una apreciación. Es que a mí me parece como muy surrealista atribuir esta causa contra Laura Borràs a cómo tienen que ser las relaciones con Junts cuando Laura Borràs está o trabaja para una fundación paralela de Junts, pero sobre todo porque es que incluso en el seno de Junts hubo mucho debate sobre si ese delito que se le estaba imputando era atribuible a un delito de naturaleza, a una causa de naturaleza política, o era simplemente una mala gestión administrativa. Después yo estoy de acuerdo con Arturo cuando dice que se podía plantear efectivamente una reforma del Código Penal y en lugar de tener colas de políticos, si la Fiscalía actuara de oficio en casos similares a los de Laura Borràs, tendríamos una cola de políticos entrando en prisión, todos condenados por cosas que se pueden resolver por la vía civil y por la vía administrativa. Pero bueno, ese es otro debate. Yo lo que quiero decir es que incluso en Junts hubo mucha discusión sobre si estas actuaciones irregulares de Laura Borràs se podían, o esta causa judicial se podía atribuir o no a una persecución política. Y creo que todo el mundo acabó, o la realidad, digamos, acabó plasmándose en que todos acabaron pensando en que no, por mucho que en los discursos públicos se mantuviera. De hecho, cuando se le preguntaba, por ejemplo, a Jordi Turull, ¿Laura Borràs debería ser amnistiada? La respuesta de manual de argumentario es: no vamos a hablar de nombres propios. No mojarse. Y eso pasó. En clave internacional, el mundo sigue pendiente de otro nombre propio. Sigue pendiente de las idas y venidas de Donald Trump. Ya saben que el presidente de los Estados Unidos, que un día dice una cosa, al día siguiente la contraria, ha anunciado de manera informal, de hecho, le ha contado a un periodista de su tele favorita, de la Fox, que su ejército está preparándose para dar, esto es literal, una paliza de 1000 demonios a Irán. Esto después de que Teherán haya intentado alcanzar intereses militares norteamericanos en Jordania durante la pasada noche. Y no sé, Sara Aranda, buenas noches. Buenas noches. No sé si ya ha cumplido esta amenaza, si todavía sigue en vigor el alto el fuego que Trump decretó el viernes. ¿Dónde estamos?
Pues de momento la región se mantiene en una calma tensa. Trump ha prometido volver a atacar a Irán, darles una paliza, ha dicho, en represalia al intento de ataque contra una base estadounidense en Jordania. El ejército de Amán asegura haber interceptado 5 misiles balísticos en ese ataque que ha reivindicado la Guardia Revolucionaria iraní. El conflicto se extiende y suma un nuevo actor, Arabia Saudí, que junto a Estados Unidos ha atacado milicias proiraníes en Irak, dejando una veintena de muertos y más de 30 heridos. La coalición de milicias proiraníes en este país ha acusado al gobierno saudí de actuar como agente de Estados Unidos y ha dado un ultimátum a las autoridades iraquíes. Si no responden antes del 7 de agosto, ellos darán una respuesta al incidente. Donald Trump asegura que la operación fue coordinada con el gobierno de Irak, pero desde Bagdad lo niegan. Lo consideran una violación de su soberanía y anuncian acciones legales contra Washington y Riad. Irak quiere mantenerse al margen de la guerra y reclaman una desescalada inmediata del conflicto. Pues todavía en Oriente habrá que ver qué desencadena esto, pero es relevante que por primera vez Arabia Saudí ha reconocido haber atacado otro país árabe, en este caso Irak. Lo ha hecho además de la mano de Estados Unidos, saben que cerraron un acuerdo hace unos días, y lo ha hecho en respuesta a los ataques que había recibido desde Irak por parte de milicias financiadas por el régimen iraní. Insistimos, veremos qué pasa, pero lo que ya es seguro es que como consecuencia de esta inestabilidad, el precio del petróleo se ha vuelto a situar por encima de los $90 el barril, pero es que además hoy las bolsas también han cerrado en rojo. Hora 25. Pablo Tallón. Saben que los incendios hoy nos dejan una cara, una cruz. La cara es que los megaincendios de Madrid y Ávila parece que evolucionan de manera favorable. Lo ponemos siempre en condicional, lo ponemos siempre entre algodones. Sin embargo, preocupa el de Zamora, que ha avanzado muy rápido, ha provocado el desalojo de casi 1.000 personas de 12 municipios, además municipios donde vive gente muy mayor, gente como Ángeles. Ángeles, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted no está desalojada, sí que está confinada. ¿Cómo lo está viviendo? Bueno, pues justamente mi pueblo está confinado, pero todos los de alrededor están desalojados. Fariza, ¿verdad es su pueblo? Fariza, mi pueblo es Fariza, sí. Lo que estamos viendo, ahora mismo estoy fuera viendo cómo está el fuego, se ve humo por todos lados, se ven las llamas y bueno, da mucha impotencia y mucha rabia porque aquí siempre lo decimos, yo soy ganadera y los fuegos se apagan en invierno. Claro. Y ahora es muy difícil trabajar contra ellos y con esa temperatura tan alta. ¿Cuándo les han comunicado este confinamiento? Bueno, ha sido a media tarde. El fuego a última hora de la mañana empezó en Fermoselle y el problema es que ha avanzado muy rápido. Y yo estoy en el corazón de las Arribes del Duero. Es una zona pues más agreste, con bastante vegetación y claro, ha avanzado muy, muy rápido. Me decía que se ve el humo, que se ven las llamas. No sé cómo están los ánimos entre los vecinos. Pues hay muchos nervios porque no sabes qué hacer, no sabes cómo ayudar. Yo tengo 2 niños pequeños y estamos en casa. Tampoco puedo hacer mucho, pero mis hermanos han ido con los tractores a arar, que es lo más que podemos hacer, arar y las personas del pueblo que han ayudado a que no esté no se queme ni este pueblo ni al lado. Mi abuela, por ejemplo, vive en el pueblo de al lado, Palazuelo, que han desalojado, pero hay vecinos jóvenes que se han quedado a apagar el fuego y gracias a eso el pueblo no se ha quemado, porque hay casas viejas que sí que se han quemado en el pueblo y ha entrado en el pueblo ya. Uf. ¿Ella está bien? Está bien, pero muy nerviosa, porque le da mucha impotencia, ella quiere hacer cosas, pero claro, yo entiendo que la gente mayor tiene que irse, pero nosotros no entendemos por qué la gente joven tiene que irse si podemos hacer algo. Porque en mi caso y en el caso de mucha gente de aquí, no es solo tu casa, es que es tu trabajo, es tu vida, porque tienes tus animales, tienes tus fincas, es que es tu vida. ¿Qué va a hacer con ese ganado? Es decir, no sé si hay algún plan, alguna idea para poder evacuarlo si la cosa se complica, que esperemos que no. Pues no tenemos ningún plan en realidad, porque como el fuego es tan grande y tan imprevisible, a veces te quedas sin salidas. En realidad no tenemos ningún plan y ha habido un momento que se nos ha cortado la luz, no hemos podido ordeñar, después ha vuelto, hemos acabado de ordeñar hace un momento y bueno, pues muy complicado todo, muchos nervios y mucha incertidumbre porque tampoco sabes. Y nuestras sensaciones, falta de medios porque no había bomberos en los pueblos, no había personas profesionales que ayuden y bueno, pues como te decía antes, hay mucha vegetación que no es posible apagarla.
porque las llamas son altísimas. Claro. Pues Ángeles, le mandamos un abrazo enorme, mucho ánimo, ojalá que se resuelva prontísimo la situación, que no haga falta tomar más medidas, que puedan volver los que se han ido, que ustedes puedan salir de sus casas y lo dicho, que este fuego no cause ya más daño. Muchas gracias, es lo que deseamos todos. Un abrazo enorme. Es que claro, Mariano, es muy difícil, es decir, la impotencia de esos vecinos que están diciendo estoy viendo las llamas y por qué no hay más medios y por qué no hemos hecho en invierno lo que tocaba. Pues la verdad es que sí, y además, en fin, por desgracia, y toquemos madera, pero el verano no es que no haya acabado, es que todavía queda mucho verano. La ola de calor vuelve, evidentemente, y bueno, esta es una cuestión, como lo fue en su día la seguridad vial, como lo fue la violencia de género. Es decir, esta es una cuestión absolutamente integral que requiere, en mi opinión, un abordaje integral y un abordaje, sí, con un, llamémosle, pacto de Estado, un gran acuerdo político, etcétera, que tampoco está tan lejos. Si es que en realidad, si cogemos las propuestas que el Gobierno y el Partido Popular han hecho por escrito, las cogemos, le pedimos a la inteligencia artificial que nos haga un mínimo común denominador entre ellas y casi tenemos lo que sería la literalidad de un pacto de Estado. Lo que falla son evidentemente otras cosas, pero es que hay una realidad trágica, pero que tenemos que enunciar así. Lo dijimos el verano pasado y lo volvemos a decir Por desgracia, en el verano del 2027 volverá a haber fuegos en España, muchos, muy importantes, de gran envergadura. Dios quiera que sin víctimas mortales como este año, pero en cualquier caso de gran envergadura y con miles de españoles evacuados en distintas provincias. Eso es algo que por desgracia podemos decir seguro que ocurrirá el verano que viene y ante eso hay que actuar. Pues habrá que actuar efectivamente. Mariano ha dejado una propuesta, pues a lo mejor hay que probarlo. Poner las propuestas del PP, las del Gobierno, mezclarlas, que nos hagan un pacto de Estado y a ver si con esas se logra pues este acuerdo efectivamente imprescindible, porque esto va a ir a más, esto no se va a ir, el cambio climático está aquí y estos son los incendios que tenemos en España y que están aquí, insistimos, para quedarse. Mariano Alonso, Isabel García Pagán, Arturo Puente, gracias a los tres. Gracias, Pablo, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Nos reencontramos pronto y nosotros nos reencontramos mañana a las 8. Ahora llega Iago de Vega, llega El Larguero y ya lo han escuchado, viene con entrevistas potentes, que si Joan García, en fin, no se lo pierdan. Nosotros volvemos mañana. Gracias por acompañarnos. Hora 25. Con Pablo Tallón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.